cuando nosotros llevamos un curso en la agraria, estamos acostumbrados a que el profe nos diga la historia de la papa, ¿no? La historia de la mandarina, la historia del control biológico, pero yo me quería ir de frente al grano. Sí, así que vamos de frente al grano, que es, primero, bueno, la definición, ¿no? El control biológico, hablamos de predadores, hablamos de parasitoides, hablamos de microorganismos cuya acción hacen de que la densidad de la plaga esté por debajo de la cual estaría en su ausencia. Entonces, como les explicaba, vemos en el eje X una línea de tiempo y en el eje Y la población. La línea que está de azul es la fluctuación poblacional de la plaga. Entonces vemos cómo por motivos ecológicos, ya sea cambios de temperatura, ya sean disponibilidad de alimento, la población va subiendo y va bajando, va subiendo y va bajando. Sin embargo, esta curva que vemos aquí estaría mucho más arriba si es que no fuera por la presencia de los depredadores que vemos acá abajo, ¿no? Por eso recuerden que en la definición de control se habla de la acción de los predadores y parasitoides que mantienen la población de la plaga a una densidad mucho menor de la que existiría si estos controladores, tanto parasitoides como predadores, como microorganismos, no existieran. También vemos de que hay una interrelación entre la densidad de la plaga con la densidad de los depredadores. Llamemos densidad cantidad de individuos en el campo, ¿no? Vemos de que, lógicamente, mientras más va subiendo la densidad o la cantidad de presa, de plaga en el campo, pues por consiguiente va disminuyendo la cantidad de depredadores, ¿no? Mejor dicho, mientras va disminuyendo la cantidad de depredadores, pues por consiguiente la densidad de la plaga va aumentando. Va llegando un pico, entonces cuando llega el pico, debe ser por lo general porque los depredadores recién van a iniciar su punto de inflexión y cuando llegan a su pico ellos mismos, las plagas, pues al alcanzar el pico de los predadores, pues van disminuyendo, ¿no? Estas relaciones de las poblaciones, tanto de plagas como de depredadores, siempre están en una interacción y siempre están fluctuando una a cuesta de otra, ¿no? Cuando aumentan los predadores, pues en respuesta pues va disminuyendo la plaga, ¿sí? Entonces, bueno, no me voy a detener mucho en esto, son tanto las ventajas como desventajas del control biológico, ¿no? Y las ventajas creo que todo el mundo la conoce, ¿no? Siempre se habla del control biológico como una alternativa para ir sacando del mercado, no del mercado, sino ir reduciendo las aplicaciones de los plaguicidas, ¿no? Que de alguna manera, hace mucho tiempo, cuando se comenzó a utilizar los insecticidas, fueron causando pues bastantes problemas de intoxicación. Por eso que esa ventaja se tiene muy notoria, ya que no causa ningún tipo de contaminación ni al aire, ni a cuerpos de agua, ni al suelo. Tampoco es que genere una resistencia notoria. Nosotros sabemos que cuando aplicamos una molécula química, lo que se hace es una presión por selección, ¿no? Van muriendo aquellos individuos que en sus genes tienen genes de susceptibilidad a la molécula química y van quedando aquellos que son resistentes, ¿no? Entonces, cuando queda esa población resistente en el campo, se reproduce entre ellas y la próxima generación no vas a poder controlar con el mismo plaguicida, debido a que esa población ha sido seleccionada y tiene esos genes de resistencia, ¿no? Pero en el caso del control biológico no se tiene registros todavía de que hay algunos insectos que generan resistencia a sus predadores. No se tiene esos reportes. Se tienen de repente ciertos cambios de comportamiento que vamos a explicarlos en su debido momento, que sí hay algunos insectos que coevolucionan con sus predadores y producto de esa coevolución hace de que comiencen a hacer estrategias para escapar de la predación o de la parasitación o de la enfermedad, ¿no? Pero no es que sea algo, es una evolución conforme pasan las generaciones, ¿no? Después, otra ventaja del control biológico es que se establece en el cultivo. Si es que tú les das las condiciones, y hay que hacer ese hincapié en que si es que tú les das las condiciones, porque nosotros estamos acostumbrados a escuchar de repente de parte de muchos agricultores y de muchos ingenieros que dicen
el control biológico no funciona. Y tiene razón. Entonces, vamos a hacer énfasis en ese darles condiciones. Porque si es que tú no le das las condiciones al predador para que se establezca en el campo, pues el predador va a encontrar la presa que tiene que depredar y después se va a morir, porque tú no le das las condiciones para que ese predador, una vez que esté en campo, controle, pues pueda persistir y se convierta en un control constante en el cultivo. Después, otra ventaja es que puede ser dirigidos a plagas en particular, ¿no? Una de las cosas que se busca bastante en el manejo integrado de plagas es siempre asociar todos los métodos de control, ¿no? Y hay una tendencia a coger métodos de control que de alguna forma tengan especificidad al insecto que queremos controlar para que no cause disturbio en la población de insectos que pueda haber en el campo. Entonces, el hecho de que puede ser dirigido a una plaga en particular, pues es una ventaja dentro de MIP, dentro del manejo integrado de plagas, ya que los parasitoides tienen cierta preferencia por una plaga en particular y los predadores tienen cierta preferencia por un tipo de presa en particular. Y eso pues resulta una ventaja si es que al final tú realmente haces manejo integrado de plagas, ¿no? Porque como una vez escuché decir a la profesora Narrea, que, bueno, tiene mucha razón, ¿no? Los fungos no hacen manejo integrado, los fungos hacen control químico, ¿no? Y quizás ese sea uno de los motivos por el cual el control químico no se establece en el cultivo, ¿no? El control biológico, perdón. Pero bueno, nada es perfecto, así que también tenemos que hablar de las desventajas, ¿no? Hay que hablar también las cosas como son, objetivas, ¿no? No todo es color de rosa y siempre hay algunas cosas que hay que tener en cuenta si que vamos a poner un programa de control biológico. Y la desventaja es que no siempre es viable. Por ejemplo, ustedes se preguntarán por qué una plaga se convierte en plaga clave, ¿no? Hay que definir lo que es una plaga clave, ¿no? La plaga clave es aquellas plagas que siempre tienen tendencia a superar el umbral de acción, ¿no? Siempre están en poblaciones que te va a causar un perjuicio a los cultivos. Entonces, ¿por qué existen las plagas claves? ¿Por qué de repente se dispara la población de plagas? Es porque no hay factores ecológicos que de alguna forma contribuyan en la represión de la población de la plaga. Y entre los factores ecológicos que pueden existir están los factores abióticos, como son la temperatura, que es la más importante, como están también los factores bióticos, la presencia de predadores y parasitoides. Entonces, si una plaga es una plaga clave, quiere decir o una o otra, o las condiciones están propicias, cosa que en Perú existe todo el año en la costa peruana, o no existe algún controlador que ayude a reprimir esa plaga. Hay muchas plagas que tienen características que los llevan a no tener un controlador biológico eficiente. Otra desventaja es que es de acción lenta. La acción de los controladores biológicos es mucho más lenta que la de los insecticidas. Por eso que la gente dice, pucha, no funciona. Claro que no va a funcionar, pues es que la densidad de plaga está por los cielos. No esperes de que funcione al toque, porque es de acción lenta. Se recomienda usar el control biológico después de un control previo. Porque si es que tú piensas que el control biológico te va a solucionar la vida, pues no lo va a hacer, porque es de acción lenta. Y es más efectivo a bajas densidades de plaga. Eso está clarísimo. Por eso es manejo integrado de plagas, porque tenemos que integrar todos los factores que intervienen en la mortalidad de las plagas. Otra desventaja es de que siempre se requiere de un personal calificado y mucha investigación para hacer control biológico. Pasando al siguiente punto, el control biológico es muy fácil de disturbar. Aquí llamamos disturbio, o sea, si tú tienes tu población de controladores en campo, es muy fácil de que ellos se vayan si es que tú no sabes cómo conservarlos en tu campo. No solamente el control químico va a ser la acción que va a disturbar el control biológico, existen muchas otras labores que disturban el control biológico y es importante conocer para que cuando nosotros hagamos alguna opción, tengamos en mente, ya, ahorita no aplico el control biológico porque con esto lo voy a disturbar, ¿no? Es importante siempre tener eso en consideración. Las características deseables de un insecto benéfico.
Ya como hablamos, control biológico es tanto predadores como parasitoides, pero también es microorganismos, ¿no? Pero acá nos vamos a centrar en los parasitoides y los controladores, y los predadores, perdón. ¿Qué características deseables tiene que tener este insecto para yo considerarlo una alternativa de control biológico? Porque recuerden que también está el control biológico clásico, que es buscar en el mundo, en la China, no, en la China ya no, porque está con coronavirus, en Europa, en África, la avispa, no sé, pues GSP, que no se me ocurre nada ahorita, que es pues una desgraciada, se baja a todos los lepidópteros, ¿no? Entonces tú dices, yo quiero tener esa avispa y tú ves y corroboras que tiene cada una de las características que estamos por ver y dices, puede ser una alternativa buena para poder traerlo acá al Perú e introducirlo, ¿no? Si es que se adapta también. Entonces, hay algunas características que hay que tener en cuenta. Si es que de repente hay gente que se empila por tener estudios de insectos promisorios para poder traer a nuestra agricultura, pues estas son las características que tiene que tener un buen controlador biológico. Hay insectos que son predadores, que se alimentan de insectos plaga, pero que no tienen capacidad de búsqueda. Por ejemplo, yo sé que acá hay muchos mantis lovers, ¿no? La mantis, qué bonita, y sí son bonitas, a mí también me vacilan bastante, ¿no? Y una vez he visto una charla de mantis que decía, este, las mantis, lindas mascotas y eficientes controladores en los campos, ¿no? Y yo también, bueno, yo lo aplaudí al pata porque en su charla, porque no le voy a pinchar el globo, ¿no? Pero definitivamente la mantis, por ejemplo, tiene un hábito, más que un hábito cazador, tiene un hábito de esperar, de estar tieso, esperar que venga su presa y después de depredarla. No es de que la mantis salga y diga, hoy día tengo que cazar 30 moscas, no. La mantis no tiene capacidad de búsqueda. Por ejemplo, las arañas. Las arañas tejen su telaraña, su trampa, y salen a buscar, y no salen a buscar, esperan que caiga una presa para recién depredarla. Entonces, si es que el insecto no tiene capacidad de búsqueda, pues no nos sirve mucho, porque al fin y al cabo se va a contentar con la poca presa que pueda haber en su entorno y que se le intersecte, más no va a estar constantemente buscando plaga para poder ir bajando la densidad poblacional. Lógico. Y el primero es la capacidad de búsqueda. Otra característica es que tenga especificidad relativa, que tenga una alta capacidad de multiplicación, pues definitivamente, ¿no? Vamos a querer nosotros predadores, parasitoides que sean, pues, que tengan vocación de conejo, ¿no? Que se multipliquen, que dé miedo. Capacidad de adaptarse a los diferentes nichos de la plaga. Y finalmente, que tenga cierta tolerancia a plaguicidas, que es lo ideal, ¿no? Porque si nosotros implementamos MIP, es integrar todas las metodologías de control, ¿no? Bueno, esto como preámbulo, ¿no? Como introducción al tema, porque el tema de hoy no era control biológico en general, era hablar de predadores, ¿no? Pero esta introducción nos ayuda a comprender un poco mejor eh, por dónde va esto de los predadores. Pasando a la siguiente vista, los predadores, hay muchas formas de clasificarlos, pero esta es una forma de clasificación, ¿ya? Y es por su grupo de oviposición. Vamos a definir esto, ¿ya? Los predadores tienen diferentes formas de oviponer con respecto a la plaga, ¿sí? Por ejemplo, hay algunos predadores que prefieren oviponer depositando los huevos en la vecindad inmediata de la presa. Existen estas tres subclases, ¿no? La primera subclase de este tipo de insectos es de aquellos en los que solamente el inmaduro es el predador. Como siguiente está otro grupo de insectos en los que el adulto y el inmaduro son predadores de la misma presa. Después hay otro grupo de insectos en los que el adulto y el inmaduro son predadores, pero de larvas distintas. Este caso es muy raro, ¿ya? Solamente hay un ejemplo así, pues recontra rebuscado, que es un escarabajo de la familia Antómide. Así como existen insectos que oviponen en la vecindad inmediata de la presa, existen algunos que oviponen en el ambiente general de la presa. O sea, no requiere oviponer exactamente al costado de la presa, sino que de repente en el lugar donde sabe que puede ser encontrada su presa. ¿Sí? Y en estos casos
Por lo general hay dos y suelen ser insectos que tienen una fase acuática y otra fase aérea. Por ejemplo, en las que solamente el inmaduro es predador, pues tenemos individuos de la familia Plecoptera, Tricoptera, Megaloptera, y está otro en la que el inmaduro y el adulto son predadores, pero de presas totalmente distintas, ¿no? Por ejemplo, aquí están los odonatos. Finalmente, existe otro grupo de oviposición en la que no necesitan la presencia de la presa para poder oviponer, ¿ya? Oviponen independientemente de la presa. Y acá hay un grupo en la que solamente el inmaduro es el predador. Luego hay otro grupo en la que el adulto y el inmaduro son predadores, pero de presas similares. Después hay otro grupo en la que el adulto y el inmaduro son predadores, pero sobre presas distintas. Y finalmente, en el que el adulto solamente es el predador, pues están individuos de la familia Mecoptera, que es la mosca escorpión. Ahora vamos a pasar ya propiamente a hablar de cada uno de los predadores. Entonces, comenzamos con aquellos individuos del orden Mantodia. Las mantis, es verdad, son predadores, y acá quiero enfatizar un tema. No por el hecho de que un individuo sea predador, quiere decir de que ya, pues esto hay que usarlo, ¿no? Porque puede ser predador, pero no reúne otras características importantes. Musone surinama es una de ellas, pues, ¿no? Es una especie que sí preda, pero que no te va a solucionar ningún problema. Bueno, seguimos con el orden Dermaptera. Acá vamos a hablar de todos los predadores. En el caso del orden Dermaptera, hay dos especies que son las más conocidas. Son dos géneros, la vidura y Eugorelia. Y se alimentan principalmente de plagas de suelo. Pasando a la siguiente, acá sí me voy a detener un buen rato, porque estos sí son predadores muy efectivos. Eh, Aquellos individuos de la familia, del orden, perdón, Neuróptera, hay bastantes familias, Crisópide, Hemeróvide, ¿no? Que tienen una metamorfosis que es holometábola. Quiere decir que tiene huevo, aquí están los huevitos, tiene larva, en pupa y sale el adulto. Los individuos del género Crisoperla son individuos que tienen la oviposición pedicelada, quiere decir de que hacen esta suerte de pelito y arriba ponen la postura. ¿Por qué hacen esto? Es porque estas larvas son tan voraces que si es que no tuviesen ese pedicelo, las larvas tranquilamente, al nacer esta, podría después devorar esta, y después devorar esta, y después devorar esta, si es que no tuviese el pedicelo. ¿Sí? Son muy caníbales, si es que no tienen cantidad de presa para comer, ¿no? Entonces, existen aquellos crisopas que tienen preferencia de poner en plantas de ciclo anual y otros que tienen una preferencia por poner en plantas de especie arbórea. Otros individuos de este orden son, por ejemplo, aquellos individuos de la familia Hemeróvide, que está, por ejemplo, Hemerobius, Synferobius, ¿no? Hemos hablado que estos insectos por lo general se alimentan de este tipo de insectos de cuerpo blando. Pasamos ya a otro orden. En el orden Hemiptera hay muchas familias que son predadores y los hemos escuchado, seguramente si hemos llevado control, si hemos llevado entomología general. La mayoría de los insectos eh, del orden Hemiptera son predadores de huevos del lepidóptero, ¿ya? La gran mayoría. Pero también se pueden alimentar de pulgones, de insectos de cuerpo blando, pero la gran mayoría se alimentan de huevos de lepidópteros, son netamente predadores. Acá tenemos individuos de la familia Anthocoridae. Hay principalmente tres, bueno, dos que son los más conocidos, que son Oryx insidiosus y Paratriflex alabiosculus. En el caso de Oryx insidiosus se alimenta de huevos de lepidóptero, de pulgones, de insectos de cuerpo blando y de huevos de lepidópteros, ¿no? Si nos damos cuenta que las presas son muy similares. Pasando así a otras familias,
tenemos la familia Navidae. Navis también se alimenta de huevos de lepidóptero, de insectos de cuerpo blando, al igual que los insectos de la familia Reduvidae. Aquí hay bastantes insectos, Celux, y después están los individuos de la familia Geocoridae, que está Geocoris sp. Se alimentan de insectos de cuerpos blandos, de huevos de lepidóptero, y este tiene preferencia, ojito, ojito con esto, tiene preferencia por aquellas plantas de la familia Portulacacia. Tenemos acá dos familias más, en la que tenemos a la familia Veritidae con Metacanthus, y acá el tema de Metacanthus hay que tener mucho cuidado porque hay un insecto, hay dos fitófagos que se parecen mucho a Metacanthus, que es Halisus y Parajalisus. Después, por lo general, se alimenta de lo mismo. Pasamos al orden Coleóptera, y del orden Coleóptera hay dos familias que son las más importantes, la Coccinellida y los carábidos. Siendo los coccinélidos, de repente, los más importantes, primero porque son muy comerciales para, sobre todo, la gente que se dedica a la agricultura urbana, se dedica de repente a áreas verdes, o de repente se dedica al agro, pero quiere multiplicar mariquitas para que le den certificación que usa control biológico, ¿no? Entonces, ojito, ojito con estos, porque ellos requieren, recuerden, colonia de pulgones para poder disponer. La mayoría son afidiófagos, se alimentan de áfidos, exclusivamente de áfidos. Ellos suelen poner huevos en grupos, y cuando los huevos eclosionan, pues las larvas se comienzan a alimentar de los pulgones, y posteriormente después se empupan, y una vez que empupan, el adulto también se alimenta de pulgones, y alimentándose de los pulgones ya vuelve a poner otra vez. No es uno de los metábolos. La mayoría son predadores de áfidos, pero hay otros coccinélidos que se alimentan de otras cosas, y lo vamos a ver. Todos estos coccinélidos se alimentan de otro tipo de presas que no son los pulgones y tienen un potencial muy grande para poder ser estudiados. Pasamos a individuos de la familia Carabidae. Acá hay, bueno, yo he puesto 3 especies, hay más, pero son las más abundantes, ¿no? Tenemos a Calosoma, Plecnidus y Cindela. ¿Ya? Este no es tan común. Entonces, sin más que decir, el más abundante es Plecnidus y el menos abundante es Calosoma. Y bueno, son insectos que se alimentan de insectos de suelo. Tenemos individuos de la familia Staphylinidae. Estos también son coleópteros. Hay algunos que conocen el Paderus irritans, ¿no? Se le llama latigazo, que es un insecto que está en el cultivo del arroz, que si es que se te pega la piel, puede lanzar una toxina que te deja ardiendo bastante la piel, ¿no? Pero son insectos de suelo que también se pueden alimentar de, al igual que los carábidos, larvas de lepidópteros que salen a empupar el suelo, escarabeus de suelo, insectos de suelo, pero siempre hay una excepción y no estoy muy seguro si es que esta especie está en el Perú, pero sí está en nuestro hermano país del sur, Chile, que se llama Oligota, el género Oligota, que este estafilínido es un estafilínido que se alimenta de ácaros, no es de suelo, ese sí tiene hábitos de estar de planta en planta, alimentándose de ácaros. Muy interesante saber. Uno dice, todos los estafilínidos son de suelo. Mentira, está Oligota que de repente tiene hábitos de estar en plantas, en la parte aérea, ¿no? Es bonito como ver que no hay siempre algo definitivo, siempre hay cosas, curiosidades por aprender. Entonces pasamos a la siguiente. Orden Diptera. Hablamos de la familia Cecidomidae, que es la familia de Prodiplosis, ¿no? Y ya hemos hablado antes de que justo en esta familia hay algunos insectos que sí son predadores, ¿no? Si ustedes ven, esta larva es muy parecida a Prodiplosis porque sí es la misma familia, pero estos no son los predadores. Y se dan cuenta, están que se bajan al pulgón, ¿no? Están que se bajan a este pulgoncito, tienen un ataque gregario, ¿sí? Y bueno, el adulto se alimenta de néctares y son nocturnos. Todos los cecidomidos, sus adultos son nocturnos. Tenemos Afidoletes, Afidomisa, que se alimenta de pulgones. Tenemos Feltiela acarizuda, que se alimenta de ácaros, ¿sí?
todos de la misma forma. No hay mucho que decir en esto porque no se sabe mucho de ellos, porque tú dices, si yo medio plaga, prohibir aplica, espíritu dramático, plum, y le aplicas, ¿no? Es lo que totalmente se estima, ¿no? Pero si es que de repente tuviéramos a fioletes, pero confundimos con prodiprosis, ¿no? Y ahí lo importante de tener una persona que sepa identificar los insectos. Muy importante ese tema. Ahora tenemos individuos de la familia Syrphide. Habíamos hablado de esto al principio, en la que solamente el adulto se encarga de alimentarse de polen. Acá tenemos si mal no recuerdo, es Toxomerus. Tenemos a Toxomerus que está alimentando de néctares, ovipone cerca de una colonia de pulgones, y una vez que ovipone la colonia de pulgones, la larva eclosiona, y una vez que la larva eclosiona comienza a alimentarse, y esta sí es bien voraz, de pulgones. Mira, acá deja los cadáveres por acá, que son estos blanquitos. Ellos tienen un aparato bucal que se asemeja a una jeringa que los pincha los pulgones y se los va pues chupando. Y bueno, pues en pupa y sale el adulto, ¿no? No hay mucho que decir de ellos porque no son muy usados, pero es importante que sepan que existen, que de repente se le llena una metodología de crianza, pues en buena hora, pues, ¿no? Sería un buen tema de investigación ver cómo se tienen estos sirfios. Estoy seguro que lo has visto más de una vez, ¿no? Condilostilos cuadricolor o Condilostilos similis. Hay muchas especies de condilostilos y como todos son verdes y plateados, no sé cómo diferenciarlos, ¿no? Tenemos individuos de la familia Asílide. Acá tenemos a dos, los morrinchos albicans y Tigritosea. Ambos tienen casi el mismo hábito, que es en el que solamente los adultos se alimentan, son los predadores de insectos de la parte aérea, porque las larvas son acuáticas y se alimentan de algunos insectos de agua, ¿no? Que están en las aguas estancadas, las larvas, y los adultos de la parte aérea. Finalmente tenemos individuos del orden Hymenoptera. Acá tenemos bastantes familias: Véspide, Crabronide, Specie, Pompili, y tenemos mucho más. Los adultos no son tan predadores. Lo que ellos hacen es, su forma de alimentación es que se alimentan de larvas del lepidóptero, la cargan y lo llevan a sus nidos donde están sus larvas, y las larvas son las que se alimentan de esa larva del lepidóptero que sus papás han cazado, ¿sí? Pero no es de que los adultos se alimenten de larvas del lepidóptero. Los adultos, a decir verdad, creo que se alimentan, mejor dicho, de néctares, de polen, y tienen piezas manipuladas, también pueden predar de repente algún insecto de cuerpo blando, pero las larvas son las que devoran aquellas larvas de lepidóptero. Bueno, tenemos las conocidas avispas de la familia Pompilidae, que sabemos que paralizan tarántulas y que sí, sus larvas se alimentan de tarántulas, ¿no? Por asqueroso que suene. Y bueno, pues acá tenemos de Crabrónides, ¿no? Acá tenemos una avispa de género Polistes, ¿no? Acá tenemos Ecmófila, que es si mal no recuerdo, un Crabrónide. Entonces tenemos de diferentes familias. Y la mayoría tiene casi el mismo hábito. No hay mucho que decir aquí porque no son muy aplicables a campo, pero para que se conozca, y si es un estudio de diversidad que puede haber en tu campo, pues los tengas en cuenta, ¿no? Finalmente, esta es la última vista. Tenemos a los ácaros predadores. Y se acuerdan de que yo hablé sobre la importancia de que nuestro controlador tenga una relativa especificidad a la presa. Pues aquí nosotros tenemos un claro ejemplo de qué importante es de que el ácaro, de que el predador sea específico o tenga cierta especificidad. Porque el ácaro es paurometábolo. Bueno, esta ha sido la charla. Bueno, pues si es que de repente quisieran seguirme en redes, quisieran seguirme en redes, me encuentran en Instagram como @KevinAlexisP. Nada más, ¿no? Primero quisiera agradecerles por asistir a esta videocharla con tanto interés. Su participación nos motiva como GEN a seguir organizando este tipo de eventos, y sabemos que a Kevin le llena de felicidad poder aportar con su granito de arena, con todos los conocimientos que él tiene, que es más que sabido que les va a servir en su vida profesional.
Y segundo, y por último, agradecer a Kevin. Kevin, muchas gracias por tu charla y por la chispa, gracia y facilidad que tienes para hacerte entender. Sin nada más, chicos, muchas gracias por su asistencia, y a ti, Kevin, por deleitarnos con tan magistral charla. Gracias, chicos. Entonces, si es que a ti te interesa o te gusta lo que hago, ¿no? Acá tienes mi cuenta de Instagram y mi cuenta de Facebook, ¿ya? En estas dos cuentas, en Instagram me encuentras como @sanidad.kevinpacheco y en página de Facebook como sanidad-kevinpacheco.